Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a esto que es Mateas 1, el programa donde tratamos de hablar de diversas cosas, en general series y anime, y en general no de mates, porque los seguimos extrañando mucho a los mates. Cada uno lo toma en la privacidad de su hogar, pero ya no los podemos compartir. No se escucha el absorber de cuando el distopiano, ¿te acordás? Sí. Aquí a mi costado, que tenía que editar los videos. Bueno, quizás es una felicidad, facilita la edición de los videos. Bueno, iniciando las presentaciones, yo soy Freddy, el que maneja el programa más o menos y trata de que lleguemos a un lado. El distopiano ya mencionado, Gonzalo García, el editor y conocedor de todo lo que es lo niponés. ¿Cómo estás, Gonzalo? Todo piola, buenas y santa para todos, que estén todos en su casa ahí bien, escuchando un buen podcast de compañía, así que la pasen bien. Y bien la van a pasar porque empezaron a escuchar este podcast. Y también está Gastón, el ilustrador supremo, que también trae temas otacones y a veces alguna otra cosa. Sí, elegí la carrera más larga del mundo, que es leerme todos los mangas y anime que existen. Claro, igual haces bien porque a veces lees el principio y el final y decís que lo leíste. Claro, es como leí el principio, leí el final, en el medio deben ser las cosas más o menos parecidas, ¿no? Digo, claro. ¿Qué puede cambiar? Lo sacás por intuición, digamos. Claro. Lo vas intuyendo y decís... Claro, se muere un personaje, el otro está triste, seguro que tenía una relación y más o menos lo manejas así. Sí, o a ver, los personajes aparecen en el primer episodio y los que no aparecen en el último se murieron. No es que no están de gaje o se fueron, se murieron, listo. Qué sé yo. Y ¿sabes qué estaba pensando mientras hacíamos esta nostalgia del mate? Sí. ¿No? Y se me plantaba una lagrimita con solamente recordar el sonido del sorber. Una lágrima verde. Una lágrima verde. Digo, ¿por qué no se nos ocurrió la idea de traer cada uno su propio mate, no? No, mucho quilombo, porque el tema es entonces el distopiano nos tiene que estar cebando cada uno todos los mates, le estamos enchufando los mates, no tengo tanto espacio en la mesa. Y bueno, además de los ademases, esto lo grabamos en mi casa. Yo mi mate lo tengo acá. Cada vez, ahora estamos tomando cafecito, porque siempre estamos preguntando qué quieren tomar, dirían mate y hacemos unos mate por ustedes. Más de uno tengo. Es que hay mucho quilombo, Claro. Bueno, pero me dicen de producción que tenemos 3 mates, así que... ¿O por qué no optamos por el mate cocido? No. Esto es mateadas 1, ¿no? Mateadas mentiras. No mateadas cocidas 1. Esa es otra cátedra. Te equivocaste de página. Bueno, eran sugerencias, hola a todos y gracias por escucharnos y gracias por escuchar nuestras sugerencias sobre qué hacer con el mate en esta época de cuarentena. Bueno, chicos, con esas introducciones fuera de lugar, les comento que al menos en mi semana, no siempre traigo novedades de juegos y cosas así, esto no es exactamente una novedad, pero por fin salió para PC el Crash 4, que hace como una década que no salía otro Crash, que realmente siga la numerología de toda esta cosa, y para sorpresa de nadie está bueno. ¿El Crash Bandicoot o el Candy Crush? Crash Bandicoot, Candy Crush creo que llaman por la saga 28.000. Pero sí, el Bandicoot está muy bueno, muy buenas animaciones, yo qué sé, es un viaje muy de nostalgia, pero aún así el juego mantiene una identidad propia, especialmente comparado con los otros juegos, es como que trae mucho de lo que hacían esos, pero hace su propia cosa. Lo único que yo recién lo puedo jugar ahora porque es para PC, y en PC lo necesitas la cuenta de Battle.net, que tiene que ver con Activision y todo eso. Y necesitas estar conectado a internet constantemente para jugarlo con esos juegos single player. Eso es medio choto. Así que si tienen la capacidad de elegir jugarlo en otro lado, háganlo. Así, porque es un re juego para... Se cortó internet y hago otra cosa. Casi se me corta internet, me muero de tristeza. O sea, tengo otras cosas. Y también podría ser algo productivo como limpiar los pisos. Pero en líneas generales no tiene razón de ser que te tengas que loguear. Pero bueno, las compañías no son nuestros amigos, por así decirlo. Sí, quieren, ¿no? Como registrar, a ver cuántas horas al día le dedica Freddy al juego, qué tan pro es Freddy jugando al juego. Claro, y me parece bien que lo registren, porque así se llevan un par de sorpresas. No, pero bueno, está bueno. No sé ustedes si tienen algo en particular en la semana, si ya entraremos en la zona anime, digamos. No, ahí jugando el Free Fire con los amigos.
pero nada más. Estamos pensando en hacernos profesionales de Free Fire, ¿no? Si el podcast no funciona, nos dedicaremos a bardear a niños rata por teléfono celular. Claro, tenés que ver de agarrar la imagen del teléfono, pero la subís a un canal, tipo, lo grabás bien y tenés alto streaming. Claro. No sé, yo no entendí la polémica esa de Windy Girk, de como jugando a Free Fire de repente se le vino abajo la carrera, no sé cómo es eso. Bueno. Sí, no hay polémicas y estamos ahí bardeando con el jueguito ese. Bueno. Tampoco le vamos a los pisos. Tampoco, bueno chicos, algo hay que hacer. Por otro lado, de cosas que fueron saliendo y todo esto, no sé si tanto esta semana, la verdad no me anoté la fecha, pero tiene un poquito que ver con juegos, ahora que lo pienso, salió la serie de Dota, de Sangre de Dragón, se llama, y hasta el episodio 3, está en Netflix. Están todos los episodios ya, que bueno, me imagino que tiene muchas referencias al jueguito Dota, y que yo jamás lo juego. Que en general juego más League of Legends que lo que es el Dota, así que no conozco ninguno de los personajes, pero como Castlevania no es algo necesario. Me imagino que tendrá un montón de referencias de fondo para el que le gusta, pero la serie en sí, no sé si alguno de ustedes vio algo, creo que más allá del trailer se mostraron. Sí. Bueno, la verdad zafa está, para mí la palabra, al menos de mi impresión, es zafa. No te va a volar el bocho, tengo que ver cuando termine qué onda. Pero está bueno, la animación es decente, tenés que saber lo que te metes en el sentido de algunos animales son medio 3D, claro. Tienen unos momentos medio tosqueli, ciertas cosas, sí. Y por ahí a veces te mete un montón de 3 kilos de lore, donde decís, bueno, ok, aparentemente este es un dios, aparentemente esto pasa acá, que por ahí eso peca en lo que es exceso de referencias a algo que por ahí no conoces. Pero yo qué sé, está bueno, se entiende más o menos quiénes son los personajes, como dije, animación decente, a ver, para realmente ser un éxito, que es lo que siempre quieren los que hacen esta serie, le falta un carisma por acá o algo, claro. Una trama interesante por otro lado. Medio que la trama gira alrededor de un objeto X por ahora. Está bien que solo el episodio 3, ni siquiera me fijé cuántos eran. El dudo que sean 4. No sé, es como que no es que está pasando algo muy puntual, la traición del rey que pasó porque su consejero no. Hay un objeto que robó fulanito y a raíz de eso es como la forma muy fácil de escribir historias. Típico MacGuffin que va a ser avanzando la historia. Claro, y es como, bueno, para lo que es está bien. Y el que le gusta estas cositas de dragoncitos y todo eso. Ojo, o sea, a ver, estamos diciendo está bien, zafa, que pueden ser palabras menores para algunos, pero convengamos que con los antecedentes de Freddy, que de repente vio Sangre de Zeus o Dragon's Dogma. Sí, porque la realidad es esta. Yo dije, bueno, le voy a dar un microintento, pero estaba pensando específicamente en esas dos series, porque es una serie medio anime, pero hecha por estudios yankees, entonces tiene mucho que ver con todas estas cosas. Mucha gente entra a esta serie pensando en Castlevania, y a mí ni se me cruzó. Entiendo las comparaciones, ¿no? Pero yo estaba pensando en garchas, y para mí Castlevania no es una garcha, está bueno, tiene cosas mejores o peores, pero como mis expectativas estaban bastante bajas, es como que, bueno, sí, logró superarlas tranquilamente. Ahora, si venís buscando un Castlevania con eso del carisma real que tienen los personajes y hasta, especialmente en Season 2, un antagonista de verdad bien formado, que es fácil, ¿no? Porque Drácula lo conocemos todos después de desarrollarlo de ahí. Le falta en ese sentido, pero no es vómito, así que... Hay que ver, bueno, con el ejemplo que vos das, ¿no? Como de calidad, que es Castlevania. Yo me acuerdo que durante la primera season el público estaba bastante dividido, la serie era bastante bastardeada y decían que el Belmont era uno sin carisma, ¿viste? Medio soso. Que puede ser, o sea, no es el personaje que más destaca en las 3 temporadas que hay de Castlevania. Rescatar más a Drácula, podés rescatar más a Carmilla, no sé, a Alucard. Ponele que haya un fandom de Sifa, ponele, no sé. Que a mí me encanta como personaje, me parece súper poderosa, es el Avatar básicamente. Pero bueno, la primera temporada como era corta, no te dejaba mucho en claro, o sea, no te prometía demasiado. Entonces como que bueno, es una primera temporada de Dota. Si le va bien, quizás haya más expansión de lore y... Veremos, espero que le vaya bien, especialmente porque por ahí motiva a LOL a hacer varias series y eso estaría más copado. Porque acá al menos con el distopiano conocemos a los personajes. Bueno, yo lo estoy jugando un poco más últimamente,
Pero, qué sé yo, es más cierto, ¿te acordás de todas estas personas? Del Dota, cero hype en ese sentido, pero bueno. Ya les traeré un update cuando lo termine de ver, a ver si realmente cerró la cosa. Bueno, terminando estas updates, digamos, de lo que viene saliendo por fuera de lo niponés, porque en eso está bastante cargado el episodio. Por fin me vi el segundo, que hay que ver cuando se suba esto, de Falcon y el Soldado del Invierno. Y que decide simplemente empezó la trama y la felicidad de que empezó la trama, por fin algo pasa. Que fue gracioso, lo estamos hablando un poco antes del podcast, que es como que se decidieron empezar la trama, minuto 1 más o menos. Los dos personajes se encuentran, que aparentemente podían hacer eso. Yo me había olvidado que se conocían inclusive. Es como, che, ¿cómo puede estar pasando esto del capítulo anterior? Vamos a resolverlo ahora. Y yo estaba medio perdido de en un momento Falcon tiene una misión y Bucky como que lo sigue. Sí, decide ir. Claro, está en el avión. Dice, sí, porque nosotros hacemos misiones ultra secretas, pero el que quiera venir se suma igual, medio raro. Sí. Pero bueno. No me quejo igual, porque era el apuro medio que Avenger, o sea, no era Avenger, pero era medio ahí colgado y siempre andaba de colgado, pero... Claro, incluso a mitad del episodio cuando viene la policía le dice, no, pará, son Avengers, es como los dos son Avengers, claro. Es como... Y uno más importante que el otro por el color de piel incluso. Sí, bueno, en ese momento me había olvidado inclusive de ese momento. Es una verdadera, digamos, representación de lo que quizás quieren hablar un poco de racismo y esas cosas. Y ahí me pareció orgánico y te lo entiendo. Me remonto a la escena del banco en el episodio 1, que no tiene nada de sentido, como que, pero ¿cómo es que le pasa esto si no tiene sentido que no tenga plata, que no lo reconozcan? Y en esa situación sí, es como que es más una realidad de lo que pasa un poco allá o en cualquier lado. Así que nada, está. Y estoy... Una realidad que incluso pasa en el mismo universo de Marvel, ¿no? Porque convengamos que de todas las series y películas que hay, tenemos por el lado de las películas Black Panther y por el lado de las series Luke Cage. Las únicas representaciones de personajes negros en los cómics. Después el resto son todos. O que no sea blanco. ¿Cuál? Cloak. Capa de... bueno, para ella el protagonismo está compartido. Está dividido. Está entre el morocho y la rubia. Bueno, qué sé yo. Entonces como que sí es una problemática real. Típico de rubios, tener un amigo negro, aparentemente, en el mundo de Marvel. Bueno, sí, es como... Bueno, yo acá en el Distopiano muchas veces le comenté que miro una parodia de los Caballeros del Zodiaco, que hacen un canal de YouTube. Y Seiya en un momento le pega a un villano, que el chabón le dice, no me pegues, solo trato de ganarme la vida y tengo mi familia y mis hijos. Y como que Seiya se lo pregunta y dice, ¿pero está bien lo que estoy haciendo? Y aparece Hyuga, el amigo ruso de todos, ¿no? Rubio, de ojos celestes, y dice, claro. Seiya, son los 80 y sos amigo de alguien rubio con ojos azules. Todo lo que hagas está moralmente bien. Y es como... Y era otra época. Era otra época, qué sé yo. Entonces es como va por ese lado, ¿no? Es como si Bucky, o sea, si Sam va con Bucky, está todo bien. Es el blanco que lo valida para estar por la calle. Claro, sigue siendo una realidad que no es la historia de Falcon. Claro. De Falcon, está bien que le pusieron adelante los nombres, pero... Y del Winter Soldier. Siguen estando esas cosas, pero bueno, yo no le pedía Macbeth a esta cosa, simplemente pedía que empiece la acción. No, pero está bien hecho. Por ejemplo, a ver, convengamos que se naturaliza un poco el racismo, porque podrían haber elegido a cualquier soldado para reemplazar a Steve Rogers. Y van y escogen la fotocopia de mala calidad, ¿no? El blanco, rubio, capitán del equipo de fútbol de la universidad. Y el chabón dice, yo no quiero ser Steve Rogers, pero te escogieron por ser la fotocopia. Sí. Sos una fotocopia. Claro, no fue un soldado negro, no fue un... Eso que había uno al lado, ¿eh? Uno con ascendencia latina, asiática. Sí, va a ver cómo sigue con este capitán que claramente va a terminar siendo el malo. Lo dejó en claro en su última línea del episodio, que ya lo marcaba el distopiano. Ya se van a encontrar con el varón Nemo en la próxima vuelta. ¿Simo? No es Nemo el pescado que se volvió villano. Claro. Malditos Avengers. Ahora sí voy a encontrar a Dory. Calla llegó a la vida. Y cuando lo mataban le decían, nadaremos. En el mal. Ese sería una mejor. Qué buen crossover. Sí, sería la mejor trama. Total, todo es de Disney, lo podrían hacer. ¿No? Todo es de Disney. Sí.
Todo es de Disney, la totalidad Sí, de es cosas. Pixar, pero lo tiene Disney. Listo. Bueno, sí, mucho más que de estas novedades que nos interesen, ¿no? Pasaron de todo. Pasar el bote ese trabado con el buque. Sí, en el canal ese que se Claro, hace. novedades hay de todo, pero no que realmente nos interesen. Esto no es CNN. Claro. Salió el tráiler de Escuadrón Suicida, pero es muy poquito, así que nos reímos. Ah, sí. Sí, bueno, yo lo vi, me cae bien el tiburón. Uy, hablábamos de efectos hoy, de cosas viejas. El tiburón es re de plastilina. Sí. Pero me causa la idea de que es medio tontín y mata un montón de gente. En la anterior Escuadrón Suicida, para mí, lo que respecta a efectos, creo que estaba re bien hecho. Ahora, como personaje... Por lo que recuerdo, sí. No, sí, igual lo bueno es que, hablando brevemente, lo bueno de Escuadrón Suicida 2, ¿cómo se llama? El Escuadrón Suicida. El Escuadrón. Claro, hicieron sí. como Alien y Aliens, digamos. Claro, como Batman y el Batman, Sí, lo mismo. el Batman. No, que no tiene mucha competencia en lo que es la primera peli. Claro. O peli de DC en general, tipo Black, básicamente. Bueno, y la. ¿Cómo se llamaba? Pájaro de no sé qué. Aves de presa. Ave de presa, eso. También me garcho, así que. Sí, encima tenemos la novedad de que creo que ya le pusieron una categoría y sería como para adultos, si no me equivoco, como fue Deadpool en su caso. Ah, sí, Digamos. bueno, mejor. Entonces ya sabemos que va a ser un tono cómico, pero que seguramente no haya comparaciones con Shazam, que sería la otra cómica de DC. Claro. Claro. Bueno, veremos. Eso ya se verá. Por otro lado, en cosas más otaconas, lo que es la carne de este sándwich de podcast, ¿qué estuviste viendo, Distopiano? Estuve viendo el final de temporada de esta temporada que estaba lleno de secuelas, un montón de segundas temporadas de cosas y obviamente ahora que estamos antes de abril, digamos, unos días antes, no están terminando todas las cosas en un mismo día ni están empezando todas las cosas de la siguiente temporada en un mismo día. Yo he visto algunos de los finales de temporada que están buenos, que están bastante bien y aceptables, como Beastars empezó y terminó esta segunda temporada de una manera espectacular, con, para mí, el mejor opening. Está bien que no vi todos los animes de la temporada, pero por los animes que vi, el mejor opening de esta temporada, muy bueno, tanto la música como la animación del opening, que también la temporada anterior había tenido una especie también de trabajo un poquito diferente, porque era todo stop motion, ponerle en el opening. Yo vi el opening de la primera. De la primera, sí. Vi el opening de la segunda, porque no vi todo. De la primera sí vi todo. Pero nada, sí, estaba bueno. No llegan en los talones a lo de la primera. Pero hablando solo de los openings, sí. Lo que pasa es que el primero era una animalada y el segundo es como más aceptable, ¿no? Más stars. Sí. Claro. Sí, otra más bis. Para mí hay muy pocos casos que contrarrestan lo que voy a decir ahora, que es que para mí el primer opening de todos los animes que he visto es el mejor y después el segundo ya van tirando menos. Tipo, eligen un buen opening al principio y después ya, bueno, algunos. Obviamente no es que eligen uno bueno y después todos malos, sino que están también buenos, pero como que no le puede competir uno a uno con el primero. Sí, no, lo mismo pasó hay con muchos casos. Lo mismo pasó con Jujutsu, no. pero Sí. pero después me terminé encariñando fumás, con el sí. segundo opening. Ahora el ending de la primera season estaba buenísimo. No, la primera parte, porque sigue siendo Sí, la sí, segunda. es Estaba mucho buenísimo. El de la segunda lo tengo que mutear. Bueno, por suerte ya se terminó. Pero porque había un momento que se mandaba un agudo, Sí, que era coche, de hincha pelota. sí. Y encima lo quería ver porque después quería ver los cortos. También estaba como la novedad del primer ending, no sé si novedad, pero es algo poco usual que te encuentres con un ending que sea bastante movido, ¿no? Sí, y era un temazo que yo lo seguí escuchando tiempo después de que ya no estaba más. Lo escuché el otro día inclusive porque me gusta como canción, Sí, sí, bueno. sí. no solo como ending, como que la verdad está buenísimo. Entonces, bueno, sí, difícil competir, pero aunque no exista el otro tema, simplemente no. Es así que bueno, volviendo a Beastars, muy buena esta temporada, la segunda, que más que nada trata sobre descubrir al asesino de Temu, que era la alpaca, y bueno, se descubre, que cierra bien, con fiel al manga, toda la bola. Después, si hay una tercera temporada, que todavía no sé si está confirmada, ya trataría una parte todavía para mí mucho mejor a nivel artístico y de trama, que es cuando Legoshi se va de la escuela. Eso seguramente va a estar buenísimo si se lo adapta como es Claro. la historia original, digamos, ¿no? Después Doctor Stone, también muy buena segunda temporada, que
trata, como su subtítulo lo indica, de la guerra de piedra, que es cuando ya Senku tiene su aldea de la ciencia y el enemigo, digamos, principal de esta parte tiene su aldea que está en contra de la ciencia. Y la verdad me parece muy bien también llevado a cabo, muy buena adaptación y cierra bastante bien. O sea, es un conflicto, digamos, medio bélico. Sí. Yo pensé que era como de tráfico de drogas, ¿no? Porque vos decís guerra de piedras. Bueno, hay un poco de todo. Paso. Claro. Hay un poco de todo. Puede ser otro tipo de ladrillos también. Bueno, hay un poco de todo, porque a medida que van avanzando, o sea, la ciencia se maneja con cosas de estilo drogas, que acá se ven, pero me gustó cómo la adaptaron toda esta parte. Hubieron un par de rusheadas, se apresuró un toque algunas cosas, pero casi ni se nota. Está muy bien, la narrativa está muy bien y la animación normal, o sea, como la primera temporada normal. Y después terminamos todos de ver Jujutsu Kaisen, creo, sí. Sí. Que también muy buena, muy buen final, muy buen último capítulo. En algunos momentos a mí me parecían que tenían rollers los personajes. Sí, hay una parte de la historia de animación cuando la acción se pone muy intensa, que igual también intensificaron lo que era esa pelea en el manga. Sí. Porque yo recuerdo que pasaba más rápido, pero bueno, también pienso, ¿y dónde más le iban a terminar? Porque después ya pasan en otros quilombos. Sí, al menos ya lo vi, bueno, también estoy al día con el manga, ¿no? Así que es en lo único donde estoy más a tono con los demás. Y sí, la verdad, muy bien todo eso. Con ganas de, no te digo de otra season, pero sí de que confirmen que en algún momento la van a hacer. Porque la única confirmación es una peli sobre, ¿cómo se llama? Episodio 0, una cosa así. Claro, la precuela que trata ya sobre los estudiantes que actualmente están en tercero. No, perdón, en segundo. No, bueno, trata de varios. Sí. De Yuta, que aparece en el manga, y trata sobre la historia de ese personaje, y era sobre la escuela metropolitana de Tokio, digamos, se llama así el spin-off, que está muy bueno, y seguramente en película Mappa va a saber aprovechar todas las... O sea, si ya en una serie tiene este nivel de animación, supongo que en una película lo va a mantener o incluso superar todos los momentos de acción y detalles de cada uno de las cosas que sabe hacer Mappa. Sí, aparte es una trama bastante corta. Esos 4 episodios re da para una peli. Yo ni pensé que iban a animar eso. Yo pensaba que lo podían llegar a hacer en OVAs. Tiene sentido porque en los últimos capítulos del manga está apareciendo este personaje que nombré, se llama Yuta, que se ve en esta precuela. Entonces yo digo, bueno, tiene un poco de sentido que se lo adapte también a la animación. No sabía que como película, porque ahora está muy de moda largar películas de todo, pero antes estaba más de moda largar OVAs, ¿no? Yo estoy más acostumbrado a los especiales o a los OVAs, pero una peli, la verdad que bastante bien. Sí, está bueno para introducir al personaje, ¿no? Porque si no, vos estás viendo la segunda temporada, o te pasaste al manga después de esta primera temporada, y después ves que aparece Yuta y se pone la gorra, y no entendés qué pasa, ¿no? O sea, da igual que hayas visto, que hayas leído, digamos, la precuela o esta cuestión de especial, no quiere decir que vayas a entender todo lo que está pasando, porque vos decís cómo tiene todavía el bicho, o sea, cómo tiene la maldición. Sí, eso es lo más confuso, que es medio raro porque no sé en qué momento lo van a explicar, porque todavía no se cruzó con ningún personaje que también estuviese con él diciendo, mirá, estás haciendo esto que hace que ya no tengas más esta cosa. Seguís siendo grosso, pero es como que, o sea, no es que se muere y aparece y vos decís, che, me falta un paso para esto. Sí. Pero bueno, a la espera de que lo expliquen, al menos sí está bien, recuperó esa cosa, sigue funcionando con las mismas reglas, así que sigue funcionando para ese propósito. Y yo estaba pensando, acordándome de lo que iba pasando, porque lo leí hace poco esa precuela, el último enfrentamiento que tiene el muchachín, eso animado, la podés flashear bastante, no te digo, no es que es un gran momento de artes marciales, simplemente es poder flashearla con lo que pasa. Sí, hay como una versatilidad muy grande con la habilidad de Yuta. Que ya pasaba en la serie del anime de Jujutsu, que cambiaron ciertas cosas de algunas peleas. Primer enfrentamiento, primero, cuando se come el primer dedo, cambian cómo pasa eso. No es que se lo morfa y listo. Le agregan un toque de desesperación a esa pelea, donde tiene más sentido, que dice, bueno, la verdad estoy en las últimas. Y estamos hasta las bolas, así que voy a hacer esto. No queda mal como está en el manga, pero queda como más cabeza. También hay cosas que prefiero como está en el manga, como
después de lo de primer quilombo que tienen con un grado especial, para no tirar puro spoiler. Pero bueno, dos personajes que se enfrentan y a un pibe que es re normal lo tiran a través de como 3 edificios. Y es como que decís, che, pero lo hiciste pija, porque no es un pibe nada más. No es como el protagonista que tiene un supercuerpo. En el manga no pasa así. Lo revolean y él mismo se ataja con el pajarito. No atraviesa 3 edificios y vos decís, pero está remorto. Entonces tienden a flashearla, como también pasó en esta última pelea donde le agregaron dramatismo. Entonces, mientras que por lo que recuerdo, el último enfrentamiento de lo de este coso cero, o de la escuela metropolitana, qué sé yo, no es tan extenso. Es un juego mi carta, después yo juego la mía y después un último explosión y listo. Como ya, si también lo trabaja en el mismo estudio y todo eso, ya vienen flasheando algunas cosas, pueden flashearla aún más, porque no es que hay mucho límite de qué es lo que podría llegar a pasar. Y ya empieza, cuando agarra el megáfono, el pibe, que lo sacaba en la misma nada misma y hizo cualquier cosa, está bueno, qué sé yo. Si alguien quiere leerse la precuela, están más que invitados a hacerlo, no se van a arrepentir, y si no, se esperan hasta la peli. Que bueno, vaya a saber Dios cuándo sacan la peli. O sea, todavía no llega la peli de Kimetsu no Yaiba, andás a saber cuándo sale la peli. Había leído algo de diciembre-marzo. Eso por un lado, no sé si tenés alguna otra cosa. Sí, bueno, y hablando de mapa estudio de animación y que se no el Mapa Mundi. No, también puede ser, pero más entrado ya al tema, digamos, vamos a empezar a hablar un poco del Mapa Mundi. Vamos a hablar un poco de Shingeki no Kyojin. Una serie que dio vuelta al mundo. Antes de que los topianos sigan, búsquense a su tía Marta y agárrense de su tía Marta. Claro, esto va a ser peor que patada de monja. Bueno, voy a decir que esto va a ser una especie, un popular opinion, un especial, pero acá en el programa. Porque sabemos que Shingeki no Kyojin causó un gran fenómeno a nivel mundial. Porque se ve por todas las redes sociales que cada 2x3 el hashtag es trending topic, se habla por todos lados, medios de comunicación que no son los que están más que nada abocados a hablar sobre todo lo que es otaku o todo lo que es el mundo de la animación japonesa, lo habla por todos lados. Inclusive hay autores de cómic estadounidenses que sacaron, no sé si cómic, pero especies de reescrituras o fanart o artbook sobre... Cuando salió el anime Chibi, que iban a la escuela. Claro, el anime Chibi. Bueno, eso es una extensión, digamos, eso pasa con casi todos, pero es como también otro, digamos, indicador de que se está popularizando mucho. Salieron un montón de ovas también, spin-off a patadas en el manga, pero incluso hay muchas probabilidades de que si vos que estás escuchando el podcast vas y le preguntás a tus vecinos, alguno que otro pueda llegar a conocer Ataque de los Titanes o Shingeki no Kyojin. O que lo confunda con Titanes en el Ring. También, depende de la edad. Yo pagaría por un enfrentamiento entre Levi y la momia, boludo. Está bien, sí, la verdad que también puede pasar. Pero a lo que voy es que es un fenómeno a nivel global y en este momento está terminando lo que supuestamente es la última temporada, la final season. Primera mitad también se dijo mucho. También hay rumores, que yo no sé de dónde vienen estos rumores, que a lo mejor termina acá y hacen una película, hablando de películas, ¿no? De adaptación de películas. Pero bueno, se está terminando lo que se puede llamar la última temporada y hay que decir que a los fans les está gustando mucho, o sea, la animación, como es Mapa, también tiene un nivel muy, muy alto de animación, muy alto de opening y ending, o sea, todo lo que tiene que ver con la animación está bien para lo que es Shingeki no Kyojin, incluso en algunos casos supera las expectativas de la gente que lo está mirando de la primera temporada. No estoy hablando de personas que no compraron del todo el verosímil, ¿no? Estoy diciendo de toda esta gente que ya está dentro de este pack de disfrutar Shingeki no Kyojin, le está gustando mucho. Y hay muchos hashtags, muchos trending topics y muchas cosas relevantes al respecto. Sí, también están los hashtags del fan que es como muy exigente, con expectativas muy altas y que de repente pone como hashtag liberan el corte de WIT. No, claro, sí, con Wade Studios. Comparaciones, obviamente, comparaciones de esas siempre hubo, como pasa también con Saitama, con, digamos, One Punch Man, los cambios de estudio, qué sé yo. O sea,
pasa. Pero hablando, digamos, del fenómeno que causa a nivel internet y nivel promoción, está llegando muy alto y no descartemos animaciones y películas, spin-off que puedan llegar a salir y cosas más para seguir ganando plata, ¿no? Si no me equivoco, ya hay un par de, Sí, sí. de OVAs, ¿no? Sí. Con respecto a spin-off. Sí, Lost Girl, por ejemplo, que ya lo hicieron. Después tenés otros OVAs cortitos que venían con los Blu-ray de las primeras temporadas sobre spin-off, así nomás, digamos, son una historia chiquita de qué está pasando tras las murallas, fin. Hay un montón, pero puede llegar a haber más. Ni hablar porque ahora que está final de temporada supuesto, o sea, siempre entre comillas, digamos esto, ¿no? Que se está por acabar una franquicia, puede seguir reflotando por otros lados. Claro, es como no querer desperdiciar el potencial de una franquicia colosal, ¿no? Exactamente, una Lo dijo, franquicia lo colosal. dijo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué era lo que nos vendía Shingeki no Kyojin al principio? Que era lo mismo que te dice el título, digamos, ¿no? Ataque de los Titanes, el título traducido, Shingeki no Kyojin. Era una especie de distopía en la que chabones en una especie de edad media o una edad que no había muchas armas o cosas o tecnología, se encerraban detrás de murallas y venían titanes que no sabían de dónde salieron a atacar. Hasta ahí estaba bien la premisa, estaba bastante entretenida, a nivel global toda la gente había comprado esa premisa y venía todo bastante bien, hasta que en el manga se empieza a revelar cosas que es lo que yo siempre digo de qué pasa con el seinen. El seinen más acorde a un formato siempre tiene tres, hay un poco más, ¿no? Pero tres formas de terminar o tres formas de explicar qué es lo que está pasando en ese mundo. Tres formas de explicar ese misterio, esa cuestión que sea verosímil a lo que nosotros pactamos como espectador. Según Falcon y The Winter Soldier, son tus tres grandes, digamos. Los tres grandes, sí. Es que, y son más o menos parecidos. El mejor chiste de Falcon. No, y son medio parecidos porque es o extraterrestres que están haciendo cosas acá en la Tierra, qué sé yo, como por ejemplo Gans y otras. Después tenés una compañía que está detrás de todo, como por ejemplo Battle Royale o la misma sociedad. Isla Suicida, bueno, hay un montón. Sí, que en esos casos, especialmente en el Battle Royale, te lo establecen al principio. Claro, no es el plot twist final. Claro. Sí, es como que sabés, pero sabés que va para este lado. Y después, la que está pasando en esta historia, en esta serie, es una especie de dios o una especie de entidad cercana a Dios que está haciendo que todas estas cosas ocurran. Aposta, yo pensé que era gobierno. Sí, no, bueno, hay una especie de entremezcla de un montón de cosas, pero... Y son alien. Realmente... Bueno, Dios es un alien, porque está como por fuera de la Tierra. Sí, puede ser. Realmente la trama de esto empieza a desencadenar en cosas que hacen paralelismo con la historia nuestra, por ejemplo. Primero se descubre que... Acá muchos spoilers, alerta de spoiler, porque van todos los spoilers de las primeras 3 o 4 sagas, o bueno, las primeras 3. Que es que después de haber ido al sótano, después de haber descubierto el mar, que era supuestamente el motor que los impulsaba a estos protagonistas a salir de las murallas, que era ir a conocer el mar que había detrás de las murallas, qué sé yo. Supuestamente hasta ahí era toda una trama, una premisa bastante válida y que tenía coherencia con lo que estaba pasando al principio. Pero después nos enteramos que no es que toda la Tierra había caído en manos de los titanes, sino que en realidad por fuera de las murallas todos los otros países seguían su vida normal, seguían evolucionando normalmente con la tecnología, seguían siendo las potencias mundiales que eran, siguen siendo, algunas más que otras. Sí, la típica Cazador X o Toriko, ¿no? ¿Te acordás de todo el mundo que te presentamos? Bueno, era una porción diminuta de todo el mundo. Bueno, ese es el plot twist final de una peli medio chota de M. Night Shyamalan de La Aldea. No es como, pensabas que era una aldea. No, era un pueblito atrás de unas murallas y realmente es el mundo contemporáneo. No te la puedo creer. Claro, sí, es como, tiene un poco de sentido. Pero una explicación que para mí me sigue haciendo ruido, que es cómo puede ser que estos chabones se hayan aislado del mundo entre murallas y alrededor hay gigantes, hay titanes, digamos, impidiéndoles salir de las murallas. Y los que están adentro no sepan que por fuera sigue habiendo civilización o qué sé yo. O no hay comunicación entre el adentro y el afuera. Y te lo resumen de que, bueno, en realidad hay un
poder de los titanes desciende de una titán primigenia o titanes primigenios que hacen un pacto con una humana, y de esa humana, al hacer un pacto, hay una línea de titanes que se lo dan como ofrenda a ella. Entonces esos titanes tienen una escala de poderes o cosas por el estilo. Y hay uno de los titanes, que es el titán fundador, que tiene poderes. Y después tenés cuestiones así como de promesas y poderes, y qué sé yo. Bueno, la cosa es que a toda esta gente que vivía dentro de la muralla, con un poder de titán, le borraron la memoria a todos, y ellos creían que todo lo que estaba pasando en la primera, segunda y tercera temporada era real. Es decir, que eran los últimos sobrevivientes en la Tierra, y que toda la Tierra estaba contaminada por titanes. Sería el chiste de los Simpsons, de un mago lo hizo. Sí, bueno, sí, es como una especie de hechizo, puede ser, pero como que te dan una especie de justificación entre la mitología y la ciencia, porque también entre medio de todas estas cuestiones hay una especie de forma de pasar los titanes, o sea, de ir heredando los titanes con una jeringuita que su momento tenía sentido cuando estaba leyendo el manga, ahora ya me lo olvidé, porque te la dicen una vez al pasar y a la verga. Y se van comiendo entre ellos, van heredando los titanes, y también el titán fundador va heredando los recuerdos. Y los recuerdos van a toda una gilada que capaz en el manga tiene sentido, y la gente que está viendo y leyendo esto lo compran y dicen, bueno, sí, entiendo y compro este verosímil. Después por fuera tenés otra idea de que en realidad el mundo está sumido en una especie de guerras mundiales, no guerras mundiales en el sentido de como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, sino guerra de poder entre quién tiene más poder y quién tiene menos poder, guerras económicas, guerras, bueno, como las que vivimos hoy en día, digamos, ¿no? Y tenés que en el medio de todo esto los titanes específicos son como una base para medir el poder de cada una de los países. Entonces vienen a ser como los Bijus en Naruto, ¿no? Poderes políticos. Claro, solamente que acá, por ejemplo, tenés los titanes especiales, que son realmente el poder que se puede controlar, y después los titanes de personas X, que son los que están ahí caminando y que no tienen conciencia de sí mismos. Esos titanes no sirven, solamente sirven los titanes especiales. Entonces tenés Japón, o sea, Alemania o algunas de estas naciones ficticias tiene 1, la otra nación tiene 5, Isla Paradis tiene 2 o 3 que son los que vinieron a invadirlos. Entonces como una especie de base. Y se juegan en el medio que vos vas reconstruyendo la historia, y te la van reconstruyendo por discursos estilo media Alemania nazi. Te vas dando cuenta que tiene un poco que ver con la Alemania nazi y los judíos. Porque te dicen que están los que eran alemanes, que sustentan el poder, tienen dentro de ellos una franja que son los eldianos, que son el clan que viene heredando todos los titanes. Entonces, cada vez que se tiene que heredar un titán, estos nazis empiezan a hacer que los eldianos entrenen para ir heredando esos titanes. Son como los conejillos de indias o la carne de cañón de los chabones estos. Y generan en la conciencia de estos eldianos, que serían como una especie de judíos atrapados o qué sé yo, una guerra entre ellos. Entonces tenés los eldianos que están atrapados por los nazis, y tenés los eldianos que están viviendo en Isla Paradis, que se enfrentan entre ellos. Hay toda una especie de cosas, Segunda Guerra Mundial, media extraña en el sentido de qué es lo que está pasando realmente con esta especie de tribu o clan, que están subordinados o no, como que hay una especie de cosa, porque también te venden el patriotismo de tal o cual, o el ser, digamos, fanático de tal o cual imperio, ponerle, ¿no? Como que hay una especie de contradicción ahí de no sabes bien vos qué es lo que te están tratando de contar, porque no es un paralelismo directo, es como una especie de, bueno, reescritura, por así decirlo. Claro, una reescritura a través de la perspectiva propia de los personajes. No es que vos lo ves desde afuera y lo entendés como una única verdad. Son dos relatos ideológicos políticos construidos a través de la visión que se tiene en torno a la figura de esta titán primigenia Ymir, ¿no? Sí. Que para algunos es la diosa que trajo muchos recursos, milagros, y para otros es la diosa destructora. Sí. Y son estos dos relatos paralelos lo que generan roces y rivalidades entre pueblos. Claro, sí, sí. Aparte yo hago, o sea, esta comparación, digamos, de nazi o nazismo o cosas por el estilo, las traigo, o judíos, las traigo yo a colación porque en ningún momento te dicen que es eso o lo otro.
sino que vos al verlo por un lado medio que lo entendés por ese lado. Hay cosas que son medias literales, digamos, ¿no? Pero también al ver que Japón ha tenido un montón de situaciones que su discurso moral, político, está bastante medio, digamos, confuso o medio difuso en lo que hoy están vendiendo. Porque, por ejemplo, tenés que en un momento Japón era aliado de la Alemania nazi, ¿no? En la historia. Después tenés, por ejemplo, pequeños resquicios de autores que te van poniendo pistas acerca de su pensamiento político, como es el caso de Horikoshi, que lo hemos hablado en el podcast, cuando le pone a uno de sus científicos malignos el nombre por el que se catalogaba a las personas que eran conejillos de indias para los experimentos nazis, por ejemplo. Entonces hay como una especie de pequeños indicios en los que Japón te está contando una otra historia que no es la historia oficial. Yo no digo que sea bueno o malo, digo que esta lectura uno la puede ver a lo largo de mangas o animes o obras o cosas por el estilo, que puedes ver que no está usando la idea de los nazis que tiene Hollywood, por ejemplo, ¿no? No es que los nazis son malignos, sino que te está mostrando, bueno, son los malos, obviamente, pero por debajo de eso también tenés otras cuestiones, como que no tratan de poner blanco y negro, sino que hay otras cosas por ahí. Que para mí esta lectura se puede dar, la podés ver, pero no quita que sea mejor o peor que la primera idea de los titanes, no quita que sea superior. Yo solamente digo que me parece que se fue por la tangente todo lo que se había propuesto al principio con la idea de personas siendo atacadas por titanes, y acá ya en este otro momento tenés naciones, porque también se le resta mucha importancia a los personajes específicos, sino que se le da más importancia a qué están haciendo las naciones, cuáles son los planes de guerra, los discursos políticos, los discursos sobre personajes que declaran la guerra. Entonces como que hay una especie de paralelismo y no tanto. Que bueno, yo en su momento, digamos, del manga no lo compré del todo, no me gustó del todo. Hoy viéndolo animado puedes decir, bueno, está bien, lo animaron bien, tiene cosas buenas, pero la historia a mí no me termina de cerrar, y mucho menos me termina de cerrar cuando estamos hablando de cosas mitológicas que no tienen mucha explicación, más la explicación de, bueno, están todos presos en una fantasía, porque en un momento se van a un mundo de la mente del titán fundador, digamos, y están ahí medio haciendo cosas extrañas. Entonces como ya irse mucho por la tangente, y después hay una explicación media rara, que es como que realmente la idea del titán o la idea de los titanes sale de una especie de ameba o una especie de bicho extraño que había antes, como una especie de cosa unicelular, ponele, ser unicelular, que empezó a ir evolucionando hasta evolucionar en los titanes, como un antepasado de los titanes, y va por ahí. Entonces realmente no entiendo hasta qué punto se une una cosa con la otra. Y como lo que parecía ser el eje central de la historia, que era la invasión de los titanes, pasa a ser simplemente un recurso más de la historia, pasa a segundo plano. Importa ya el origen, si es una ameba, si es un alien, si es, no sé, un elemento que viajó en el tiempo. Ya no, es el recurso que usan las naciones para atacarse y presentar ideologías políticas y conflictos entre países. Claro. Entonces ahí se plantea el discurso de qué está bien y qué está mal, con este tema de Eren y los genocidios, ¿no? Posturas que no son blanco y negro, sí, tienen grises, o sea, nadie te va a decir, o sea, por algo está como es, conflicto en las redes, Team Eren, o sea, Team Jaegerista o Team Alianza, y nadie te va a cantar la posta, nadie te va a decir, tenés que elegir este equipo por esto y esto y esto. Van a haber opiniones encontradas. Son los dos ridículos. Son los dos ridículos. Ya de por sí querés matarse por un manga, chicos, podemos matarnos por otra cosa, no sé. Claro, un poquito arriba. No, igual suena, yo en sí ni leí el manga, solo vi la primera season, pero como que un poco la trama se divorció de todo lo que es historia de supervivencia y post-apocalíptico, porque no puede ser post-apocalíptico y que no haya pasado el apocalipsis, digamos, como que está toda la gente ahí. Y no hay supervivencia si está la ciudad ahí y tenés donde ir al baño, ¿viste? Es como no es muy complicado. Y como que quisieron apuntar la historia a otra cosa. Suena a que al que está, no sé cómo decirlo, disgustado o algo así con la historia es porque, me dijiste que iba a ser sobre otra cosa y no es sobre eso. Ese es el problema con
cuando el motor de la serie son lo que se explica como en el medio como las cajas misteriosas, ¿no? En principio era cuál es el origen de los titanes, qué carajo hay en el sótano de la casa de Eren. Cuando ya la respuesta no te satisface y encima le otorga un cambio de dirección en la historia, y el que esperaba una cosa se va a querer bajar. Por más que el cambio de dirección pueda ser sumamente bueno o abordado de una manera excelente, como son el tema de las ideologías políticas, sí, los lavados cerebrales. Como digamos que una cosa es la respuesta en sí, no es esto, es lo otro, fue el mayordomo, fue esto, pero cambiar de género, más o menos, porque sigue siendo, como le decían Seinen, sigue siendo lo que es, pero es como que no es lo mismo. Trato de pensar un buen ejemplo, pero bueno, se entiende. Dejó de ser sobre supervivencia y estar hasta las bolas así. Aunque se sigan enfrentando con los cablecitos a los gigantes. No necesariamente era una historia de peleas. Por mucho que al menos en animación se vea recopado y todo eso. Era más sobre estos misterios. Y es como que el misterio que de la nada misma. Me decís que... ¿Y por qué no sabían los de la isla? Les había borrado la memoria del titán este. Y me suena que se te ocurrió recién. Sí. Viste, como que empezaste la historia que era post-apocalíptico y te aburriste de que fuese post-apocalíptico, porque es como que si no hay una mierda afuera, entonces no hay nada. ¿Y cómo haces una sociedad si caen titanes de la nada misma y te rompen la casa que estaban armando? Tipo, imagínate un mod del Minecraft que te pone titanes y te quiere matar. Es peor que el verde que explota. Entonces... sí, es como si vos dijeras... de The Walking Dead cruzan a Europa y en Europa está toda la sociedad normal. Y claro, es como me cago y qué van a hacer. O que vos tengas. Y ahí empieza Shaun of the Dead, viste, la comedia esa en los ingleses, tal, lo mismo. O como por ejemplo que en The Promised Neverland pasen una puerta y al otro lado está toda la sociedad y vos decís, bueno, entonces que... No, o que decís, ¿y cómo va a estar todo bien con los demonios? No, hay una sangre que hace que ya no tenés que comer gente. Y ahora todos los demonios se mueren. Claro, sí, por supuesto. O de repente estableces un mundo de ninjas y resulta que el sistema del chakra lo instaló un alienígena que vino del espacio a devorar el planeta. Y vos decís, wow, ¿cómo que alienígenas? Para un poco Kishimoto. Claro, es uno de los tres grandes alienígenas. Claro, sí, no lo dudes. Bueno, eso me pasa con este tipo de historias, por lo que me dio paja después de la primera season de Shingeki, digamos, y dije no tengo ganas de seguirlo. O sea, que alguien me cuente qué pasa porque me da curiosidad. No la suficiente como para decir, sí, me leo el manga. Y lo mismo me pasó, ni siquiera después del principio de la primera season de Promised Neverland. Sin hablar de cómo terminó el anime, porque es una garcha. Pero que siempre me pasa que cuando pones personajes que están hasta las pelotas contra todo el planeta, ponele. Y vos decís, che, pero no hay forma de que lo logren. Me pregunto cómo lo lograrán. Y el guión les va a defecar una solución medio tirada de los pelos y depende cuánto compres. Por lo que escucho de gente que ha leído el manga, yendo un poco por mi tangente, de The Promised Neverland, es como que sí, las soluciones son medio fasoli y qué sé yo, son medio mágicas, pero compras la historia de los personajes, el camino de esto, también puede ser un poco cómo te lo explican, pero comparado eso, porque para mí son historias muy comparables a pesar de que son muy diferentes también. En el mundo de Shingeki, por lo que la respuesta sea, ay, te borré la memoria, jiji. Para uno de los conceptos más importantes, bueno, y también Neverland nunca cambia de género, en la forma en la que yo veo los géneros, ¿no? Sí, que sigue siendo un tema de supervivencia y siempre están constantemente hasta las bolas hasta que sale. Y dentro de todo establecen bastante temprano que ahí está el mundo de las personas, como para que te acomodes con la idea. Sí. No es que, y de pronto, no, ya no hay peligro. Bueno, ese tipo de peligro, y realmente los zombies / monstruos están todos amaestrados y listo. Y hay más tecnología, y ahora hay tele, porque vos no tenés ni cañerías en tu casa. Bueno, un poco así es, pero también hay que decir que se tomó su tiempo el manga en explicar de una manera natural o más o menos verosímil para que no se vaya todo el mundo y para igual, vender, digamos. En sí hago la aclaración, a mí no me cierran esas historias, pero le veo la piel, ¿viste? Obviamente está copado. Sí me daba curiosidad en Shingeki y en todas estas otras historias, no la suficiente, pero es como que no. Ese sentido más purista no me parece mal el fandom y esas cosas. Claro, así que por eso yo digo que para mí el traspaso de una cosa a la otra se da de manera natural y capaz que no te estás dando cuenta,
pero de pronto... Sí, das un paso para atrás y decís, che, pará, ¿qué? Te pones en la segunda parte de todo lo que es esto de Shingeki y vos decís, pará, ¿de qué se trataba este anime, manga? Entonces ahí medio que hace un poco de ruido. Pero dentro de toda la historia, aparte de todas estas cuestiones que he dicho ya, de borrar la memoria, de que de pronto tenemos una situación media astral y espiritual en la que todas las respuestas estaban ahí en la conciencia de un personaje, es como, bueno, está bien, son medias así mágicas y de la nada, pero como que hay una especie de trama central que se mantiene coherente, digamos, ¿no? O dentro de su coherencia misma. Pero bueno, está finalizando ya esta temporada y seguramente va a continuar en forma de fichas. Bueno, y hablando de titanes, Godzilla, King Kong, Kaijus, vamos a hablar de este espectacular manga que apareció de la nada, que se llama Kaiju número 8. ¿No, Gastón? Sí, comentarles que no hace falta que se lean la historia sobre los 7 Kaijus anteriores. Pues no lo van a encontrar. Claro, pueden arrancar del 8. Claro, como esa gente que dice, bueno, yo arranco por la parte 7, ¿viste? Steel Ball Run. Es como, bueno, tenés la casualidad de que justo comienza un universo alternativo, pero... Claro, y en este caso también empieza este universo de cero, porque me imagino que a lo que van todos estos chistes es que, yo no leí, Kaiju 8 se llama así la serie, punto. Se llama así porque hay un concepto bastante claro, que es, tomamos el Kaiju más fuerte de la época y le ponemos un número. Y a medida que ese récord de fuerza, ¿no? Hay como una escala de poder, ¿no? Marcada así como si fuesen terremotos, 6.7, 8.5, sí. 9. Infinito. En la escala de Richter. Claro, en la escala de Kaiju Richter. Entonces es como que, bueno, llegamos hasta ahora al 8, que sería como el más fuerte. Después, a lo largo de la historia aparece un Kaiju 9, pero ya el título ya está puesto, así que se jode. Pero es importante el título. Es importante porque justamente, ¿qué pasa? Partamos desde el principio, desde el Kaiju 1. No, mentira. Lo que sucede es que nos encontramos con un mundo, ¿no? Que parece ser el Japón actual, dentro de todo, alternativo. Qué raro, Kaijus en Japón. ¿Viste? Sí, qué sé yo, a ver, tenés a King Kong que ahora de repente es un Kaiju. De repente, le subieron un poco el tamaño al muchacho. Qué sé yo, los Gremlins son Kaijus en miniatura, no lo sé. Tenemos al varón Nemo, que no sé si es un Kaiju o no. Bueno, cuestiones, ¿no? Hay como una naturalización de la realidad que está pasando en ese Japón, que desde hace no sabemos cuánto tiempo ya está invadida por una gran variedad de Kaijus, que difieren de tamaño, de aspecto, de habilidades, ¿no? Y en consecuencia Japón tuvo que adaptarse y formar una organización paramilitar para obviamente combatirlos. Ah, pensé que era paramilitar. También militan en contra de los Kaiju, es como son anti-Kaiju estos paramilitares, ¿no? Y no solo eso, sino como que se forma todo un mundo laboral en torno a este combate y eliminación de Kaijus. Porque, a ver, es algo que no se presenta en muchas series o películas. ¿Qué pasa después de que vences al monstruo y te queda el cadáver gigante tirado por ahí por la calle, ¿no? Claro. Aparece un grupito de gente que se dedica a diseccionar, separar los restos del Kaiju, ya sea para estudiar, para crear armas, para crear lo que haga falta. Ahí aparece nuestro protagonista, que se llama Hibiki no sé cuánto, que bueno, en principio es un tipo de supera las 3 décadas de vida, ¿no? Que él le había hecho una promesa a su amiga en la infancia de enlistarse en este grupo para combatir Kaijus, pero no había podido superar las pruebas, entonces se dedicó a trabajar como limpiador de restos de Kaijus, y ahí se formó... como Monster Inc. Sí, más o menos. En la universidad, que termina entrando porque limpia los pisos. Vamos a spoiler para el final de Monster Inc. Vamos a hacer de cuenta que la vimos. No la viste, boludo. La de la universidad, dale, boludo. La de la universidad no. Monster University es mejor que la 1, dicen algunos. Ojo, yo no. Bueno, yo no estoy diciendo eso, pero... Bueno, retomando Monster Kaiju 8, sí. Entonces es como que ahí es donde entra la parte que a mí me gusta del protagonista, o de este estereotipo de protagonista, que se forma en otro palo, como es encargarse de los desechos de Kaiju, y obtiene un montón de información de su anatomía, de cómo funciona cada tipo, de cuáles son sus puntos débiles. Entonces, si bien después va a tener sus habilidades especiales apropiadas para combatir a los Kaijus, también tiene conocimiento, que lo aprovecha
en su propio beneficio y en el de su grupo de personajes que lo rodean para que los combates sean más efectivos, ¿no? Hay como una estrategia, un ingenio, un modo de luchar. No es, bueno, vamos a pegarle con la técnica más fuerte que tengamos, con el arma más grosa y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Hay como un planteamiento, por eso te digo que son organizaciones paramilitares. Bueno, ¿qué pasa? Al prota se le presenta la oportunidad de rendir una vez más el examen para ingresar a esta organización, ya que se amplía el rango de edad de gente que puede ingresar. Y bueno, el tipo, con un compañero nuevo de trabajo en lo que son limpieza de desechos, le dice, vayamos a probar suerte, ¿no? Y, coincidencia, que antes de ingresar, ¿no? a hacer el examen, por razones X de la vida, que todavía no sabemos, no se explica, convengamos que es un manga que lleva, ¿cuánto? 30 capítulos más o menos, por ahí. Muy nuevito. Muy nuevito, que hasta ahora no sé si se presenta en la revista Shonen, en la Shonen Jump o solamente en la Plus. Bien, y retomando la historia, entonces el prota se encuentra acostado, y acá donde señalamos la diferencia que hay con el concepto general de Kaiju, que acá hay de todos los tamaños, aparece un Kaiju prácticamente diminuto al estilo Parasite, que invade al prota y le da la habilidad de convertirse en un Kaiju, ¿no? En forma completa y en forma parcial. Claro, porque vale aclarar que para Japón los kaiju, digamos, el concepto de kaiju es un monstruo gigante que causa problemas a niveles catastróficos, tipo un huracán, un terremoto, un tsunami, qué sé yo. Acá nos enteramos que en este tipo de manga o en este tipo de historia, los kaijus no necesariamente tienen que ser gigantes, sino que a estos monstruos que aparecen de la nada, por ahora, se les empieza a llamar kaiju. Porque bueno, los primeros que aparecieron eran gigantes y hay varios que son gigantes, y por ende estos también llevan el mismo nombre, aunque sean diminutos o del tamaño de una persona, por ejemplo, ¿no? Sí, en vez de usar la típica palabra monstruo, claro, o alien o mutación, kaiju, ¿no? Algo así como genérico. Es como lo que pasa con los dragones, ¿no? No tenés un solo tipo de dragón, tenés el dragón chino que no tiene alas, el europeo que tiene alas, el Weaver, Charizard que no es un dragón. Charizard que no es un dragón. Es que ya tenía dos tipos. Claro. Entonces tenés una gran diferencia de kaijus. Y bueno, con esta ayudita del kaiju Parasite invasor, y logra formar parte finalmente de este grupo. Más como que por accidente o por un gag, ¿no? Como que uno de los que están evaluando dice, el tipo este me causa mucha gracia porque se manda cagada tras cagada, sirve de apoyo nada más en el grupo, no sirve como potencia de ataque. Pero bueno, ya sea por los loles, nos metemos en el grupo. Sube la moral. Sube la moral, sí. Era gracioso. Y entonces va por ahí, ¿no? La historia. En cómo el tipo se va moldando a través de su conocimiento y su evolución con sus nuevas habilidades. Por otro lado tenemos el desarrollo del grupo, de la organización. Convengamos que su mejor amiga ingresó a la primera, al grupo. Logró ocupar un rango muy alto, con habilidades que son asombrosas, entonces él está ante el desafío de ponerse a la par. Y la amiga, digamos, la amiga esta de la infancia, es la número 1 dentro de esta organización, digamos. Entonces el chabón tiene que ponerse a la par, no significa... es Marta. Sí, no debe ser. Entonces, llegar, digamos, a ponerse a la par de la número 1 es como... no es fácil, digamos. Siendo que el chabón tiene 0 o 1% de poder comparación de los otros. Claro, y no solamente la amiga, sino que el tipo, que es un hombre grande, que tiene 30 y ya le dicen viejo, ¿viste? Está rodeado de gente de 18, 20, 22, que son personas talentosas y que saben sacar un mayor porcentaje de poder de los trajes especiales que usan para pelear. Entonces, tiene varios escollos que superar, y a su vez tenemos el tema de los kaijus, que vos decís, bueno, la primera son hordas de monstruos sin cerebro que atacan. Después te das cuenta de que, como el protagonista, hay otros kaijus que se convierten, que se pueden hacer pasar por humanos, que tienen cierto tipo de inteligencia, que pueden controlar a los otros kaijus y establecer ataques más planificados. Entonces, para mí sería, si tengo que hacer un símil, que no sé si es bueno o malo, para mí es bueno, pero el oyente jugará. Es como comparable con World Trigger, ¿no? Exactamente. Uno de mis shonen favoritos, donde vos tenés dos perspectivas. A ver,
por ahora no se ve tan marcada en Kaiju 8, pero vamos viendo. Sí. No, pero digo, o sea, ya hemos visto que hay neighbors que no son exactamente malos, sino que buscan recursos. Acá, hasta ahora, vemos que hay kaijus inteligentes, pero que son bastante perversos, con afán de lastimar y dañar y destruir. Y el prota. El prota es un kaiju, digamos, ¿no? Pero sería la excepción que confirma la regla. Sí. ¿No? Entonces va por ahí. Pero mirá, yo te hago este paralelismo, sí. ¿No? Tenemos una sociedad en la que de pronto un Japón contemporáneo, en los dos casos, Kaiju 8 y World Trigger, Japón contemporáneo, de pronto invadida por una especie de monstruo extraño. Neighbor en caso de World Trigger, Kaijus en caso de Kaiju 8. Estas dos sociedades, la primera respuesta que es hacer organizaciones para combatirlas. Entonces, en los dos casos hacen organizaciones. El prota de las dos cosas son al mismo tiempo que que uno es humano, bueno, pero en las dos series son como una especie de, en el caso de World Trigger, digamos que el prota es el chabón este que viene, ¿cómo se llama el chiquito? Kuga. En el caso de Kuga es un neighbor que viene de Neighborlandia a ayudar a los humanos. Así se llama el planeta. De lo del vecino. En el caso de Kaiju 8, el protagonista adquiere los poderes de Kaiju para eliminar a los Kaiju. Entonces es como que un protagonista adquiere el poder de la cosa que está tratando de eliminar para ayudar a los humanos. Tenemos también la cuestión de que se combaten a estos Kaijus con armas. En los dos casos tenés armas medias mágicas y armas un poco más tirando a lo mecánico en Kaiju 8. Y esas armas tienen una especie de cuestión de jerarquía. ¿Quién tiene más poder y puede hacer más tipo de arma? Y en Kaiju 8 tenés un porcentaje. Es como que dentro de todo el esquema de la estructura son bastante parecidos. Incluso a mí me parece que va para el mismo lado. Dentro de las organizaciones, hacer ranking dentro de organizaciones, quién puede menos o más. A lo mejor en algún momento, esto ya teoría que no tiene nada que ver con la historia, pero a lo mejor en algún momento se dice de dónde vienen los kaijus y se trata de una especie de invasión o algo por el estilo. Pero me parece que es muy, o sea, no igual, muy similar lo que es la historia o lo que es el formato, digamos, la estructura de ambos. Y para mí ahí es donde tiene lo bueno, digamos, porque toma esa estructura y lo cambia completamente, porque vos no podés decir, es parecido, porque no es parecido, son dos cosas totalmente diferentes cuando vos las lees. Te da diferentes sentimientos, diferente historia, te cuentan cosas totalmente diferentes, pero dentro de la esencia de cada uno podés rastrear cosas similares, como pasa con Jujutsu y Naruto o el shonen que haya sido pilar en la Shonen Jump. Tienen una estructura base similar, pero al ser ejecutadas, el dibujo, la trama y el guión va para otro lado totalmente diferente, que a vos en ningún momento se te puede pasar por la cabeza que son iguales, a menos que la estés recontra analizando ya dentro de lo profundo de lo que sería el núcleo básico de la historia. Sí, haciendo otra comparación que sirve también para establecer similitudes como diferencias, tenemos al protagonista de Kaiju 8, que cuando está junto a sus colegas tiene que basarse en su ingenio y conocimientos para encontrar los puntos débiles, así como hace Osamu, que él no tiene la capacidad de luchar. El prota de Kaiju 8 sí la tiene, pero como la sociedad lo rechazaría de inmediato, si es que, o lo matarían o lo pondrían encerrado a investigarlo, tiene que luchar en solitario para poder transformarse y combatir un Kaiju como Kaiju. Entonces, entre esta disyuntiva, ¿no?, que también pasa en World Trigger, los neighbors que trabajan para Border, trabajan en secreto, o sea, nadie sabe que son neighbors trabajando en Border. Y acá pasa lo mismo. Si bien en World Trigger esta idea de que no todos los neighbors son malos, algunos son buenos, se va trabajando como un tema secundario, acá, hasta en lo poco que vimos de Kaiju 8, vemos un intento del protagonista de cambiar la percepción social sobre los kaijus, ¿no? Como el kaiju que enfrenta a otros kaijus, que ha salvado a soldados de esta organización, que ha salvado a civiles, con su apariencia de kaiju, que es un tipo completamente atemorizante, que mide 2 metros y tiene una cara de calavera y unos cuernos. 2 metros no. Pero para una pibita de 3-4 años vos lo ves y decís, es el diablo. Sí, no, o sea,
No es tan grande, digamos, como un nivel medio humano, o sea, es humanoide, un poquito más alto. Bueno, esa también es una idea que me parece interesante, que es no el enemigo más grande o el que lanza la ráfaga de energía más grande es el más poderoso. Tenés el caso del prota, que es uno de los kaiju más fuertes, sin ser necesariamente gigantesco, y el vicecapitán, que es mi personaje favorito hasta ahora de toda la serie, de la unidad del prota, que tiene un gran manejo del traje que usa, ¿no? Que incrementa sus habilidades físicas a niveles superhumanos, Sí. pero no puede usar las armas de fuego que le da la organización, porque es un asco disparando, no le saca el poder, entonces el chabón pela 2 cuchillos, 2 espadas, un escorpión, y con eso te descuartiza cualquier kaiju más o menos chico. Entonces te presenta diferentes formas de combatir, diferentes tipos de munición, municiones que electrifican, municiones que queman, que explotan, que congelan. Por eso, tiene la misma profundidad en las armas como World Trigger, que tiene un montón de variantes, un montón de cosas, sí. Por eso, también los trajes, por ejemplo, World Trigger tiene una especie de cuerpo hecho de Trion, y acá tienen trajes que en lugar de... O sea, que no son trajes normales, sino que como que amplifican, son resistentes y como que le da un poco de poder a medida que tiene más sincronización con el traje, una onda así. También lo que me parece interesante recalcar entre diferencias es que en World Trigger, si bien todos se llevan bien, digamos que las unidades hay como una constante rivalidad, ¿no? A ver quién es mejor y quién no. Y creo que en Kaiju 8, si bien se presentan 2 o 3 unidades, no se le da demasiada importancia a los nombres de los capitanes, a los miembros, y se apoyan bastante, aunque haya cierta rivalidad, ¿no? Todos trabajan juntos, como que ya tienen asumidas ciertas cosas, es como ella, la nueva talento, le van a hacer un arma especial, la pela y va a destrozar a medio mundo, a mí no me queda otra que ser soporte y lo hago, ¿no? Como que aceptan que hay diferentes roles. Y el prota, como está en la limitación de que no puede usar siempre su poder delante de todos, hay como una participación más grupal en el momento de las batallas. No es un, bueno, esperemos que llegue Goku y nosotros no podemos hacer nada. Sí, pero a mí, o sea, eso me encantó cuando recién estábamos en los primeros capítulos, viste que vos ves que está el prota, y el prota tiene un grupito de amigos que se dedican a limpiar restos de kaiju. Sí. Y cada uno de los chaboncitos que están ahí me parecía que tenían potencial como para que te lo expliquen y te digan, mira, mismo el manga comienza los capítulos a veces con 2 páginas de color. Y hay páginas de color de la camionetita que usaban para los restos. Y estaba buenísima. Y yo digo, estaría re bueno que a medida que el chabón sea soldado, qué sé yo, también se indague dentro de estos personajes secundarios, primeros amigos del prota o compañeros del prota, pero después como que quedan relegados, como que no se los ve mucho o no se dijo nada de ellos y pasan directamente a los amigos que ahora sí son amigos del grupo de los nuevitos dentro de esta cuestión paramilitar. Y después yo creo que también lo vamos a dejar de lado y vamos a estar con los pro de los pro, porque el chabón va a decir, no, tengo un intelecto tan superior y qué sé yo, qué sé cuánto, que venite para nosotros que somos los pro. Entonces estos medio que los van a ir dejando relegados. Espero que no, porque me parecería que dentro de eso, de esa idea de que el prota necesariamente para seguir escalando posiciones, seguir mejorando, necesita una retroalimentación de todos, o necesita que por lo menos sea escuchado, porque ya hemos visto mangas o animes o historias en las que el prota es un cero a la izquierda y casi que al principio nadie le da bola, tipo, no sé, Naruto, que al principio es un relegado y medio que tiene que hacer un montón de cosas para crecer, que dentro de la idea de ese estereotipo de protagonista tiene sentido. Pero acá como estamos viendo un personaje que tiene carisma, que le cae bien a la gente, está muy colgado, que después de que avance, ponele, el chabón escaló hasta arriba del todo, ponele, y se olvida de todos los que estaban atrás. Ahí es como que me hace un poco de agua. O sea, me gustaría que se indague un poquito más. Está bien, hay que meterle 20 capítulos de relleno indagando dentro de los chaboncitos, que es medio... No, o sea, sin embargo ya se ven en ciertos hilos, ¿no? Convengamos que el novato que entró a limpiar con él, que después entra en la unidad. Sí, pero eso es o sea, esos dos, digamos, poner y la minita, sí, ya sabes que van a ser el team 3 que siempre está, digamos. Entonces, como bueno, pero a ver, convengamos que, por ejemplo, ya sean en Naruto, ya sean en Jujutsu, ya sean, no World Trigger, World Trigger,
Los tríos se retroalimentan en momentos críticos o de cambio. Acá el novato prodigioso está todo el tiempo sirviendo como de voz de la conciencia, como intentando limitar al prota para que no meta la pata. ¿No? Es como, soy tu amigo y no quiero que la cagues porque te van a matar o te van a usar de experimento. Sí. A su vez aparece el vicecapitán que le dice, la verdad es que sos una cagada como combatiente, pero tu fuerte es que saber un montón de kaijus, seguí estudiando, ¿no? Y lo motiva porque llega a ver en el vicecapitán que también fue un tipo limitado y que tuvo que aprovechar sus virtudes para ascender, ¿no? Y la pibita, que es una grosa, siente cierto respeto por más que el chabón es el cadete de nivel más bajo y ella es como la estrella ascendente, siente como cierto respeto, ¿no? Hacia las actitudes que tiene él, que prioriza el cuidado de los compañeros. Ella que pensaba solamente en matar kaiju dice, bueno, pará, si no fuera por este pibe yo estaría muerta. Hay como un grupito que se muestra con interacciones personales firmes, constantes. Después veremos si se agranda el plantel, porque como te digo, las otras divisiones tienen nombres, pero no se desarrollan personajes puntuales. Es muy escueto. El dibujo para mí me parece bastante bueno. Tiene un diseño de kaijus muy interesantes. Desde el prota hasta los que son tipo dragón. Tema de que si vos matás un kaiju grande, después le salen las crías y se vienen las hordas de invasiones. El tema de cómo vayan a desarrollar las armas especiales construidas con partes de kaiju. A mí, creo que a vos también, sí. Topiano, nos recordó a los kinkes de Tokyo Ghoul. ¿No? Como que es un arma con un efecto especial, depende del kaiju del que venga. Toma cosas de muchos lados y las aprovecha bien, ¿no? Hace un lindo pastiche de todos los clichés que se pueden considerar positivos. Yo creo que merece mucho la oportunidad. Esperemos que con el pasar de los capítulos se haga más conocido. Quién sabe, consigue un anime. Si World Trigger lo tuvo, ¿por qué Kaiju 8 no? Sí. Ya hablaremos también de la segunda temporada de World Trigger que llegó 6 años después, pero que me parece que en ese sentido se nota la mejoría de Toei en sus producciones, no solamente en One Piece. Sí, bueno, me dijiste, lo vi, lo comprobé. Sin embargo, yo me sigo alejando de la animación de One Piece. Obvio. Pero bueno, como lo de World Trigger es por temporadas, qué sé yo, es distinto. Y espero que en un momento veamos a Kaiju 8 que tiene peleas muy dinámicas, ¿no? Ya sea a los tiros, cuerpo a cuerpo, puñetazos a los One Punch Man, porque esa es la gracia también de el kaiju del prota sea súper poderoso. Te pegan la piña y volaron intestino de kaiju por toda la ciudad. No sé si querés agregar algo más. No, muy bueno el diseño de todo, como dijo Gastón, y muy buenas las páginas de color que están en Manga Plus, así que totalmente recomendable. Tiene una historia bastante adictiva para la lectura, así que está piola. Bueno, hay que ver cuando hace el crossover con Rooster Fighter, porque claro, suena que está perfecto. Es un mundo moderno, entre todo. Iba a decir como One Punch Man, pero sí. Hay muchos superhéroes en One Punch Man, y en cambio una gallina puede estar en todos lados. Bueno, es verdad. Quizás sea el crossover que convierta la franquicia en la gallina en los huevos de oro, ¿no? Claro. O el gallo. Y bueno, con esto creo que tenemos el programa bastante completito. Más que hecho. Claro, después habrá diversas discusiones sobre cuál va a ser la ilustración posta. Pero bueno, esto ya quedó el manga más que recomendado. Después por ahí lo chumé, especialmente porque no hay mucho, así que lo puedo hablar tranquilo. Chicos, ¿algún saludito? A todos los que están ahí escuchando, dando like, compartiendo, comentando, y a los @mateadeños. Sí, a toda la comunidad que interactúa con el Distopiano a través de Twitter, a la gente que nos escucha, y yo no le deseo mal a nadie, pero a la gente que no nos escucha, cuando se esté comiendo un pancho, espero que... ¿Qué? Flasharon los que no nos escuchan. Claro, sí, que nos escuchen, qué sé yo, que por lo menos sea para bardearnos, ¿viste? Jaja, uno... Dejalo de fondo, poné manito para arriba y olvidate. O sea, a ver. No te cuesta nada, amigo. Claro. Amigo. ¿De qué lado estás, amigo? Y bueno, chao.